¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, nuevo programa empezándolo. Además, esta vez no lo transmito en directo porque tengo una tarde complicada. Cosas de la agenda, ¿vale? Por cierto, muchas veces me preguntáis qué música es la que estoy poniendo. Lo he dicho en más de una ocasión. White Bat Audio es el canal y es música sin copyright que se puede utilizar directamente para directos, para fondo, para, en fin. Chill Dark Synthetic Wave Mix es el nombre que tiene. Vale, creo que tengo todo listo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Brújula de Mercado, una semana más y te voy a contar al lío el tema, los temas que traigo hoy para comentar. El primero es que Alemania, un empresario alemán bastante conocido, ha dado su opinión respecto a lo que está ocurriendo con las sanciones, con la industria alemana, cómo está siendo perjudicada por las sanciones que en teoría, se le impusieron a Rusia para perjudicar a Rusia, pero que están poniendo a Europa en el jaque mate. La semana pasada creo que fue cuando pusimos, no sé si lo íbamos a poner, yo creo que sí, el vídeo de una de las funcionarias durante el 2014 hablando sobre que Rusia se quedaría sin efectivo antes de que Europa se quedase sin energía, y esto lo decía Estados Unidos, o sea que tenían básicamente la idea de drenar la energía de Europa para bloquear la balanza comercial de Rusia, ¿vale? Era un plan, ya, que se tenía entonces. Bien, entonces el tema de Alemania. Luego, otro artículo que además vincula a The Guardian va hablando de los comentarios de los funcionarios alemanes sobre lo que ha ocurrido con los gasoductos. Y digo con los gasoductos porque han sido interrumpidos los dos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Y lo interesante es ver que los funcionarios alemanes han dicho abiertamente que están investigándolo y por los comentarios que luego leeremos en el artículo, dejan claro que creen que ha sido fruto de un sabotaje. Por supuesto, hemos visto que la prensa occidental, ¿no? Básicamente el establishment ha puesto que son los rusos mismos los que vuelan sus propias tuberías. Es decir, querían, digamos que no solo basta con que Estados Unidos diga, oye, comprarme el gas licuado a mí, ¿vale? Y dejar de comprárselo a Rusia. Y por si acaso, vamos a volar las tuberías donde pasa ese gas licuado de Rusia. Esto lo habría hecho, según ellos, la propia Rusia, ¿no? Es decir, no quiero venderte mi materia prima, no quiero venderte mi combustible, no quiero que me pagues por él, no me gustan los clientes, no me gustan los ingresos y por eso voy a bloquearlo, ¿vale? Ya sabéis que la prensa sigue diciendo que es el arma de Rusia, la energía, etcétera, etcétera. La prensa que lava el cerebro nos va diciendo esto, pero en la práctica es el mensaje que van atribuyendo para que el ciudadano medio no se cague en los muertos de los funcionarios o los burócratas que están imponiendo este tipo de medidas que dificultan sus condiciones y calidad de vida, ¿vale? Si no lo estás, te invito a que te suscribas. Es el programa más sincero, yo te iba a decir el más cañero, pero es el más sincero que vas a encontrar sobre geopolítica, sobre economía y sobre mercados financieros. Y por supuesto, para el final del programa te voy a contar cómo están los mercados. Voy a sacar los gráficos porque está muy interesante la batalla que está dando el dólar. El Banco de Inglaterra ha hecho movimientos en la libra, producido precisamente en contraposición al plan de reducción de impuestos que había anunciado el nuevo gobierno británico, que era revolucionario, y que ya lo han recalcado, lo han ajustado, lo han retirado parcialmente, luego lo veremos también, porque ese va a ser el siguiente, no, perdón, el tercer punto va a ser ese. El siguiente punto, después de las sospechas de Alemania, después de los comentarios del empresario alemán, va a ser precisamente cómo BlackRock planea asesorar a Ucrania y por eso lo hemos llamado Estado Corporativo 2, porque ya comentamos que hubo unas reuniones del gobierno actual de Ucrania en las que
Microsoft y Amazon iban a ayudar para crear un estado digitalizado por completo. Ucrania sería el estado más digitalizado de Europa y del mundo, el primer estado digitalizado del mundo. Absolutamente todo estaría ahí y compañías privadas serían las que pondrían la infraestructura, es decir, Microsoft, Amazon, etcétera, etcétera. Por eso sería ese proyecto de una economía súper digitalizada, el mismo proyecto que lleva haciendo China, pero en este caso en Ucrania y totalmente corporativo y privado. Por eso BlackRock lo que sugiere, no, te recuerdo, BlackRock es una gestora de fondos, gestora de activos, la más grande del mundo, de capital privado, sugiere que Ucrania delegue la gestión de la economía en ellos para que ellos se encarguen de gestionar el Estado. Así que será un experimento brutal, ¿vale? A lo mejor, yo qué sé, promocionan Coca-Cola o Pfizer directamente desde los carteles del gobierno. No lo sabemos. A lo mejor lleva una chapa, ¿no? En los funcionarios del Estado, ¿no? Cuando den las charlas, el gobierno llevará algún tipo de distintivo, ¿no? Este comunicado gubernamental está patrocinado por Pepsi Cola, ¿no? No lo sé. Bien, eso era el siguiente punto. Después nos metemos con el tema del Reino Unido y explicamos cómo el Banco de Inglaterra ha salvado las bolsas. Resulta que Wall Street la semana pasada, a finales de la semana pasada, tuvo un ligero repunte gracias a que el Banco de Inglaterra tomó una serie de medidas que, a los efectos, amigos, os anuncio, significarían que vuelve otro quantitative easing porque anuncia la compra de más de 50.000 millones de libras en bonos de largo plazo británicos. Esto es el quantitative easing, esto es directamente fabricar billetes del Monopoly para seguir cubriendo la deuda que no puedes pagar, ¿vale? Lo que pasa es que esto se combina con la estrategia de reducción de impuestos, lo cual es muy interesante, ¿vale? Cómo es, primero, liberar la economía de ese peso financiero que tiene a través de la tasa de interés y, perdón, de ese peso fiscal que tiene a través de los impuestos del Estado. Le quitan esto y por otro lado se autofinancian, lo cual nos lleva a una paradoja que comentamos la semana pasada. Abre bien las orejas, por favor. La paradoja decía, básicamente, si el gobierno o los organismos gubernamentales vinculados con el gobierno, aunque son teóricamente, ya lo sé, independientes, ¿vale? Eso dicen los libros de texto, una mierda. Si los bancos centrales pueden fabricar dinero del Monopoly para rescatar bancos privados, por ejemplo, ¿no? Para rescatar al sector financiero, para rescatar a sectores como el inmobiliario, es lo que hicieron, ¿no? Fabricaron dinero de la nada para rescatar directamente a los propios estados. Si esto puede ocurrir, si se puede fabricar dinero de la nada para rescatar a quienes ellos consideren, ¿para qué le piden a los ciudadanos esfuerzos fiscales? ¿Para qué les piden impuestos si ellos mismos pueden fabricar ese dinero? Ah, paradojas de la teoría monetaria moderna, ¿vale? Y por eso vamos a vincular las noticias sobre el plan fiscal de Reino Unido de recorte de impuestos con las noticias sobre el plan de estímulo monetario del Banco de Inglaterra. Después de eso, te voy a contar directamente cómo los BRICS están dando pasos y dicen abiertamente que desean establecer una moneda de reserva mundial, alternativa al euro y alternativa al dólar. Y te recuerdo que en los BRICS está China y Rusia, ¿vale? Que es el nuevo eje económico que compite con Occidente. Con todo eso y con mucho más, empiezo y te traigo el contenido que vas a ver a continuación, ¿vale? Bienvenido. Bien, vamos con ello. No sé si voy a sacarte también redes por si acaso he comentado algo. Creo que sí, que fuese interesante sacarlo. Bueno, sí, unos cuantos comentarios de lo que pasó. La liada que hubo, que lo comentamos durante el directo la semana pasada, pero no entramos en detalles, ¿vale? Os lo voy a poner por aquí también ahora. Ahí está, ¿vale? Pongo pantalla completa. Básicamente es la cuenta de Twitter y os traigo recopilaciones de comentarios que publiqué la semana pasada después de esto. Ponía la Marina danesa publica un vídeo de la fuga de gas del Nord Stream 1. El gobierno de Rusia y Alemania consideran lo más probable se trata de un acto de sabotaje. Se está aplicando un bloqueo energético a Europa. Cui bono. ¿Quién se beneficia de esto? Sabemos quién, ¿vale? Muy interesante esto otro, ¿vale? Publicaba la imagen de un tweet de una cuenta oficial. Radek Sikorski, eurodiputado y exministro de Exteriores de Polonia, agradece públicamente a Estados Unidos la explosión del gasoducto ruso-alemán.
La cuenta oficial del funcionario, burócrata europeo Radek Sikorski, decía "Thank you, USA", con una foto del gasoducto reventado en el océano, ¿vale? Publicaba también yo desde mi cuenta de Twitter un pequeño recordatorio. El 13 de febrero la ministra de Energía austríaca, no sé si era la ministra de Energía o la ministra de Economía, pero bueno, publicaba yo ya en aquel momento el artículo de un diario austríaco para que lo leyeses, citando textualmente sus palabras, ¿vale? Decía algo así como: algunos estados les gustaría que Austria prescindiera del Nord Stream 2, pero eso no sucederá, porque nosotros, como estado, tenemos mucho aquí invertido. Y entonces, días después, estalla una guerra en Ucrania que bloquea el comercio de Alemania y Austria con Rusia. De hecho, la cronología exacta sería: si el 13 de febrero la ministra de Energía de Austria dice que hay algunos estados que les gustaría que Austria prescindiera del proyecto Nord Stream 2, esto lo decía la ministra, ¿eh? Una ministra austríaca decía que a algunos estados les gustaría que prescindieran del proyecto del Nord Stream 2 Austria. Eso no sucederá porque nosotros como estado tenemos mucho aquí invertido. Esto ocurría a pocas semanas de que la Unión Europea cancelase el Nord Stream 2. No sabemos por qué. Era un proyecto con capital alemán también, además de ruso, construyendo la tubería, y de repente dijeron que la licencia para utilizarlo quedaba cancelada. Solo pocos días después, Rusia invadía Ucrania. Y por último, una cita que publiqué también. La publiqué en mayo y la volví a publicar esta semana porque ayuda a entender un poco la geoestrategia detrás de todo esto. Pone Kissinger dando las claves en 1994 de por qué Estados Unidos tiene que intervenir e impedir por todos los medios que las relaciones entre Europa y Rusia prosperen. Los arquitectos del orden mundial actual. Frase enigmática de Kissinger. Dice: Sin Europa, América se convertiría en una isla en las riberas de Euroasia, condenada a un simple ejercicio de balanza de poder que no reflejaría su genio nacional. Sin Europa, el camino americano sería solitario. Por ello, América concluyó por 2 veces en este siglo que el dominio de Euroasia por un poder hegemónico amenaza su interés vital, y fue a la guerra para impedirlo. Fue publicado en el Washington Post el 19 de julio de 1994 bajo el título Expandan la OTAN ahora. En síntesis, Kissinger nos decía en esta frase que el poder hegemónico de América se fundamentaba en Europa. Si perdía a Europa como socio, Europa se asociaba con Asia, en este caso con China o con Rusia o con ambas. Y esta teoría no es casual. Hace mucho tiempo publicamos aquí un artículo que hablaba sobre Euroasia, un bloque formado por Alemania, Rusia y China, una alianza económica, industrial, tecnológica y militar que rompía por completo la hegemonía. Ninguna potencia se podía equiparar al peso que tendría Alemania con Rusia y con China juntas. Esto lo entendía perfectamente la geoestrategia de Estados Unidos, no de ahora, sino de hace décadas. Vale, y con ello entonces ahora sí paso a comentar los temas para esta semana. Te recuerdo, esto es Brújula de Mercado. Si no lo estás, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido que voy publicando cada semana. Lo voy publicando a través de Facebook Live, lo voy publicando a través de YouTube, a través de Twitch y también a través de Twitter. Al final comento los gráficos, ya sabéis: renta variable americana, renta variable europea, divisa, materia prima, petróleo, oro, también criptodivisa. Analizamos básicamente Bitcoin y lo que pide el público, ¿vale? Podcast, esto queda grabado en podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y el contacto brújulademercados@mail.com o el canal de Telegram. Pones en Telegram Brújula de Mercados, encuentras el canal y te unes, ¿vale? Bien, empecemos con el tema. Empresario alemán critica a Estados Unidos. ¿De qué va la película? Vamos a leerlo al detalle. Dice: el jefe de Trigema, Wolfgang Grupp, no entiende por qué los alemanes de repente consideran que Vladimir Putin como un enemigo mortal. Él cree que Estados Unidos controla todas
las escenas y es el único ganador de esta guerra. Wolfgang Group es un empresario alemán, es el único propietario y director general de la empresa textil Trigema. Básicamente es un Amancio Ortega alemán, ¿vale? Como si fuese el dueño de Inditex. El jefe del fabricante textil Trigema, Wolfgang Group, tomó en una entrevista con el BW24.de, un diario alemán, posición sobre la guerra en Ucrania. Group le dijo al portal: no entiendo que hayas sido el mejor amigo del señor Putin durante 20 años, que seas 100% dependiente y dentro de 2 meses seas su enemigo mortal. Eso no existe. Básicamente establece, no puedes tener unas relaciones comerciales, económicas, interdependientes con un país y al día siguiente ser su enemigo mortal. ¿Vale? El argumento que empleaba. Por cierto, esto está bajo el... te lo iba a decir, pero no se puede leer esto porque no sé alemán. Te iba a decir que estaba bajo publicado por la web Focus Online y el título es Trigema Boss Group. Der Amerikaner steuert alles in Tragut. Espero haberlo pronunciado bien, ¿vale? Espero que os guste mi alemán. Decía, algo debe haber sucedido hace mucho tiempo, asume Group. El patriarca de la empresa cree que los estadounidenses están controlando todo en segundo plano para que sigan siendo una potencia mundial, dice el tipo, ¿vale? Group continúa diciendo en la entrevista, si entregamos miles de millones de armas a Ucrania con arrogancia y al mismo tiempo decimos, no hay problema, los ciudadanos y la economía tendrán que pagar por ello, estas son afirmaciones que no puedo entender. Nunca ha experimentado una discusión que termine dándole a una persona un cuchillo más grande y a la otra un hacha más grande. No sé si se está refiriendo a que aboga por la negociación, por la diplomacia, que Europa tome un papel arbitral y pueda facilitar las cosas. No lo sé, no sé a qué se está refiriendo, ¿vale? Pero entiendo que va por ahí el tema. Por cierto, ¿os acordáis que la ministra de Exteriores está también por ahí? No lo he sacado, pero me está acordando ahora según leía esto. La ministra de Exteriores de Alemania dijo que pondría siempre a Ucrania y a la democracia por delante de lo que opinase el electorado alemán, el pueblo alemán. Lo decía la ministra de Exteriores de Alemania. Claro, con razón se han hecho las protestas que se están haciendo en Alemania, pidiendo que dimita el gobierno y que tumben las sanciones y recuperen la energía. En cambio, Group insiste en negociar con Putin. De lo contrario, la guerra no puede terminar. El empresario y su empresa están muy agobiados por la guerra. Recientemente dijo en una entrevista con Focus en línea que sus costos de gasolina se habían multiplicado por 10 en los últimos 2 años. Ahora dijo que sería castigado por haber cambiado a gas. Y luego pone aquí consejo de surf. Energía de Estados Unidos, gas natural licuado caro. El GNL es muy dañino para el medio ambiente. Ya sabéis que lo leímos que Reino Unido, por ejemplo, había tomado la decisión de prohibir el fracking, el gas licuado de fracking, que es el que tiene Estados Unidos. Lo había prohibido porque decía que dañaba el medio ambiente, que producía, por un lado, riesgos de movimientos tectónicos, o sea, de microterremotos, y por otro lado, contaminación de las fuentes acuíferas. Agua con gas. ¿El agua con gas o sin gas? Con gas. Y te la traen de esa como... ¿Habéis visto los vídeos en Estados Unidos donde la gente que vive cerca de esas zonas de fracking abría el grifo y ponía un mechero, una cerilla cerca del grifo y salían llamaradas de fuego porque había gas filtrado con el agua? Brutal, ¿eh? Bueno, pues nada, eso era la cuestión, que un empresario alemán de peso pesado dice abiertamente que los políticos alemanes la están liando, ¿no? Y continúa, porque este es otro artículo, decía, both Nord Stream gas pipelines delivery ruptured. German government suspects sabotage caused by. Vale, y esto venía del Shot News, del Science of Times, creo que se llama el diario este, scienceoftimes.net, SOTT.net. Y aquí decía, las autoridades de Alemania están tratando de establecer qué causó una caída repentina de la presión del gasoducto Nord Stream 2. Y un portavoz de su operador dijo que no podía haber sido una fuga. ¿Vale? Con esto me quedo con que las autoridades alemanas están investigando qué ha pasado y con que el operador del gasoducto dice que no ha podido ser una fuga. El oleoducto ha sido uno de los puntos álgidos en una guerra energética cada vez mayor entre Europa y Moscú desde la invasión rusa de Ucrania en febrero, que ha golpeado las economías occidentales y se ha disparado los precios del gas. El operador del Nord Stream 2 dijo que la presión de la tubería submarina cayó de 105 a 7 bares durante la noche. El gasoducto de propiedad rusa, que tenía la intención de duplicar el volumen de gas que fluye desde
Vyborg, Rusia, bajo el mar Báltico hacia Alemania, acaba de completarse y llenarse con 300 millones de metros cúbicos de gas cuando el canciller alemán Olaf Scholz lo canceló poco antes de que Rusia invadiera Ucrania. ¿Veis por qué os he sacado al principio ese comentario de la ministra austríaca diciendo que que algunos estados querían que este proyecto nunca se llevase a cabo y que eso no iba a ocurrir porque habían invertido mucho dinero en ello? Pues esto es a lo que me refería. Olaf Scholz es el que cancela el gasoducto cuando ya está finalizado. Entonces aquí hubo muchos intereses cruzados que dijeron, hostia, nos hemos gastado años y dinero en una infraestructura que ahora llega un burócrata y dice que no se puede utilizar. Y que hay que comprar el gas a otro sitio, aquí en Estados Unidos, 3 veces más caro, ¿vale? Entonces, por sentido común, eso iba a producir descontento. No solamente en la clase social, o sea, en la población que va a pagar mucho más cara la energía, sino también en la clase económica e industrial. Los empresarios, grandes grupos empresariales dirían, pero estáis gilipollas, estáis borrachos. Queremos energía a buen coste para poder seguir siendo competitiva nuestra industria. En cambio, para mantener con vida la industria del fracking estadounidense, tenemos que sacrificar la nuestra. Os habéis vuelto locos. Sería un poco el razonamiento que tenía, por ejemplo, el empresario anterior que hemos leído, ¿no? Alemán. Pero bueno, supongo que para evitar que ese razonamiento prosperase en actos, protestas sociales, cambios políticos, vamos por la vía rápida. Volemos en pedazos la puta tubería y aquí ya da igual quién manda. Porque no se puede recuperar. Eso es lo que han dicho, básicamente, que no se puede recuperar. Los países europeos se han resistido a las llamadas rusas para permitir que Nord Stream 2 opere y que acusaron a Moscú de usar la energía como arma. Rusia niega haber hecho y culpa a Occidente de la escasez de gas. Actualmente estamos en contacto con las autoridades correspondientes para aclarar la situación. Todavía no tenemos claridad sobre las causas y los hechos exactos, dijo en un comunicado el ministro de Economía alemán. No tenemos ni puta idea qué ha pasado. Esto es raro, a lo mejor ha sido una fuga, sabemos de sobra que no, pero bueno, pero hay que aparentar porque nuestros jefes nos han dicho que digamos esto, ¿vale? The Guardian publicaba, la presión de la tubería Nord Stream 2 colapsa misteriosamente durante la noche y publicaba que las autoridades alemanas investigaban qué haya pasado. ¿Vale? Bien, y de cara a eso, que será la noticia de cómo el tejido económico industrial alemán se empieza a poner un poco cansado de la situación, ¿no? De ver cómo sus costes de producción energéticos se siguen incrementando sin un motivo específico, más allá de que no, es que hay una guerra en Ucrania y por eso tienes que comprar el gas mucho más caro a Estados Unidos, ¿vale? Hay que ser solidario. Y mandar sobre todo dinero gratis a un gobierno que hay en Ucrania. No sabemos dónde termina el dinero, no sabemos exactamente, como todo, ¿no? Como las ONGs, no sabemos dónde llegan las donaciones que tú das a la ONG. Van al final para la comida y alimentar a niños o se quedan en los cargos de la propia ONG, en comisiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya comentábamos la semana pasada, el gobierno europeo, en Macron, Pedro Sánchez, el gobierno de España también, han dado donaciones millonarias a organizaciones privadas. También lo publiqué por las redes sociales, ¿vale? ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién lo ha autorizado? ¿A quién le han pedido permiso? ¿A sus ciudadanos? Les han dicho, oye, ¿os importa que mandemos 150 millones a Bill Gates? A la fundación, ¿eh? ¿Os importa? Hay que hacer sacrificios, ¿vale? Pero ¿os importa que mandemos este dinero para allá? En fin, más de lo mismo, ¿vale? Estado corporativo 2.0. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente y consejero delegado de BlackRock, el mayor gestor de inversiones del mundo, Larry Fink, mantuvieron anoche un encuentro por videoconferencia para impulsar las inversiones públicas y privadas en Ucrania. La firma estadounidense se ha ofrecido para asesorar al país para captar fondos para la reconstrucción con el impulso de la maltrecha economía ucraniana. El acuerdo consistiría en que BlackRock participará en el diseño de la estructura, proceso de inversión y gobernanza y el uso de los ingresos de un fondo de reconstrucción. Van a crear un fondo privado de reconstrucción que va a gestionar BlackRock. ¿Sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, las ayudas que se establecieron, Plan Marshall para Europa, para reconstruir Europa, se canalizaban a través de fondos privados, es decir, a través de bancos privados que recibían esas subvenciones. Y por supuesto, despierta, comisionaban por ello. Dinero gratis pasado por manos privadas que comisionaban. La historia
nunca termina, siempre se repite. El objetivo del fondo será crear una oportunidad para que todos los inversores públicos, como los privados, participen en la reconstrucción y el rejuvenecimiento de la economía ucraniana. Cágate, ¿eh? O sea, el objetivo del fondo es crear una oportunidad para que todos los que quieran participar pasen por el fondo. Pase por caja, por favor. ¿Quiere invertir en Ucrania? ¿Quiere ayudar a Ucrania? Tiene que darle la mano a BlackRock. Tiene que entrar por el fondo de reconstrucción de BlackRock. Sí, hay una comisión de gestión, porque no vivimos del aire, no somos una iglesia. Aquí no se viene a rezar, aquí se viene a hacer dinero. Esto es BlackRock, ¿vale? Dice, ofreciendo un rendimiento justo y equitativo a los inversores. Ha explicado el gobierno de Kiev en un comunicado. BlackRock es la mayor gestora de activos del planeta, con un volumen de fondos bajo gestión que alcanza los 8.5 billones de euros /dólares. Comillas, hemos demostrado que sabemos ganar en el campo de batalla. Otra tarea importante para nosotros es conseguir victorias también en la economía y ser un país atractivo para los inversores, dijo Volodymyr Zelensky. Evidentemente, Estados Unidos se va a gastar todos los billetes que haga falta para que este país no le falte de nada, aunque Estados Unidos tenga problemas. Es decir, los problemas los podrás tener tú como ciudadano estadounidense, pero no un ciudadano ucraniano. Van a mandar los billetes que haga falta para demostrar al mundo que ellos tenían razón, ¿vale? El presidente subrayó que Ucrania está interesada en atraer capital mundial que cree nuevos puestos de trabajo y facilite el crecimiento de la economía. Comillas, el atractivo inversor de nuestro país es de especial importancia. Para mí es importante que una estructura como esta tenga éxito para todas las partes implicadas. Somos capaces y queremos restablecer un clima de inversión normal. Apuntó Zelensky. Imagínate, de todas maneras el rendimiento de este tipo de inversiones va a ser la hostia, porque el riesgo que tienen probablemente es muy alto, ¿vale? No sabes cómo va a terminar la película todavía, no sabes dónde acabará este tipo, el actor de Netflix. Si lo ponen ahí, dentro de 2 días lo quitan, pero claro, el rendimiento que te ofrecerán tiene que ser bastante alto, ¿no? O sea que se puede poner muy interesante esto. Bueno, esa era la noticia sobre el tema del Estado corporativo, de cómo vuelve a haber manos privadas invirtiendo en el Estado y se vuelve a hacer un experimento, ¿vale? El otro, ya os dije, Amazon, Microsoft invertían en digitalizar el Estado ucraniano. Ahora vemos que BlackRock será una de las gestoras que mueva el dinero de reconstrucción. Y en este caso, Reino Unido rectifica su programa de recorte de impuestos. Vamos a verlo en pantalla completa. Decía, la libra esterlina... Bueno, Sterling helped by tax cut U-turn. Yen steady pass. Bueno, el yen no os lo he traído, simplemente lo he recortado, ¿vale? Pero en traducción, en cristiano, lo que nos decía es que la libra esterlina, ¿vale? Se ve ayudada del giro de 180 grados que ha pegado la reforma fiscal británica. Y dice, la libra esterlina subió el lunes después de que Gran Bretaña revocó un plan para reducir la tasa más alta de impuestos sobre la renta, mientras que el yen se editó más de 145 por dólar, cerca del nivel en el que intervinieron las autoridades japonesas el mes pasado. Esto hace referencia sencillamente a que el yen está por las nubes. El dólar yen, mejor dicho, ¿vale? Está por las nubes. El yen está pulverizado frente al dólar. Muy interesante para los traders. 145, 150 incluso, ¿vale? Tengo por ahí anotado, creo que no, 140 y... 146.10, 146.50 aproximadamente, los máximos durante los últimos 20 años. Y estamos ya ahí a las puertas, ¿vale? ¿Qué más? Sigamos. La libra tocó 1,128 dólares después de que la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, diera un giro drástico el lunes en los planes de reducir los impuestos para las personas con mayores ingresos, su nivel más alto desde el 22 de septiembre, el día antes de que el ministro de Finanzas británico, Kawsaki Warburg, hiciera desplomarse los mercados con un nuevo plan de crecimiento para reducir los impuestos y la regulación, financiado por grandes préstamos del gobierno. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me parecía una auténtica revolución. Porque digo, si el gobierno británico conservador lanza un programa de recorte de impuestos y de expansión de gasto, ¿vale? Efectivamente va a incrementar la deuda, porque ya la trae incrementada de los años anteriores, los últimos años por el tema de la pandemia, pero va a incrementar la deuda británica como la incrementó en el resto de Europa. Pero aquí viene el matiz. El resto de Europa probablemente va, el resto de Europa es Alemania,
va a seguir lo que saben hacer, que es el ajuste económico. Van a reducir la capacidad económica de Europa. Van a aumentar los impuestos, probablemente lo veremos, van a incrementar los recortes, van a reducir el gasto público. Todo esto lo que va a hacer es contraer la economía. Da igual cómo te pongas. No, soy liberal, no soy keynesiano, da igual cómo te pongas. Van a reducir el tamaño de la economía, ¿vale? Por un lado o por otro, se va a recortar la economía. Porque claro, esto saneará las cuentas, será que se crezca más fuerte y más sostenible durante los próximos años. Nos ha jodido, a ver cuándo llega esos años, ¿vale? Vivimos en un mundo ficticio, de monopolio, de dinero gratis por parte de bancos centrales para rescatar sectores que son improductivos. Y el propio gobierno, no solamente se utiliza dinero del monopolio para comprar bonos corporativos de sectores improductivos, y rescatar sectores que se están hundiendo en la miseria porque están súper apalancados, sino que también se utiliza para financiar a los gobiernos, ¿vale? Entonces, si todo eso ya de entrada es trampa, me da igual que luego me aumenten los impuestos. ¿Para qué? ¿Para pagar deudas sobre un dinero que has fabricado? Piénsalo, repito. Me aumentas los impuestos para pagar la tasa de interés sobre un dinero prestado que tú has fabricado de la nada. Dale una vuelta, ¿vale? Mientras que aquí Reino Unido lo que dice es, vamos a seguir por esa vía, pero además reducimos los impuestos. Joder, por fin una buena noticia, ¿no? Por fin una buena noticia. Van a seguir fabricando dinero del Monopoly. No te lo van a cobrar a ti, no hace falta que te suban los impuestos. ¿Incrementarán la deuda? Sin duda alguna, sí. Pero aquí viene la pregunta. Claro, es que hay que contener la inflación, por eso hay que reducir la oferta monetaria, por eso hay que cortar el dinero del Monopoly. Ya, pero haciendo eso también vamos a incrementar el paro, porque claro, contraer la cantidad de dinero que circula en una economía lo que va a hacer es hacer más caro el dinero que hay en ella, subiendo las tasas de interés. Si hay menos dinero en circulación en la economía, si hay menos billetes, ¿qué ocurre? Que hay menos dinero disponible. Y por lo tanto los negocios chapan, cierran, ¿vale? Cierran. Y si cierran los negocios, aumenta el paro, porque hay menos gente currando, menos gente trabajando, menos gente dando servicios, ¿vale? Y si eso ocurre, aumenta el paro, disminuye ¿qué? La producción, el crecimiento económico. Ya no hay capacidad productiva. Cuantas más empresas cierran, menos negocios se producen en un país. Luego sí, mucho ajuste para contener la inflación, pero ¿a costa de qué? De un incremento de la pobreza, de una pérdida de tejido económico, de empresas, de puestos de trabajo. ¿Quién va a consumir entonces? ¿Lo ves? Entonces aquí Reino Unido era demasiado bueno para ser verdad. La jugada que hacía era anunciar un recorte revolucionario, el mayor en 50 años, de impuestos. Para mí eso era, por decirlo así, la droga que estaban poniendo para lo que preveían que viene, que es una recesión global. Lo dijo el CEO de Deutsche Bank, lo comentamos aquí en las sesiones pasadas, y esto Reino Unido evidencia que lo ve venir, ¿vale? Por eso anunciaba ese recorte. ¿Qué ha ocurrido? Que lo han cancelado. Han rectificado, les han debido decir, no hagas eso, cabrones, que a ver si se va a romper el ciclo económico que estamos fabricando de escasez, ¿vale? Después de haber reducido las ganancias, no me he quedado, espérate, vamos a ver dónde me he quedado. Vale, sí, que el ministro de Finanzas británico hizo desplomarse los mercados con un nuevo plan de crecimiento para reducir los impuestos y la regulación financiado por grandes préstamos del gobierno. Reducir los impuestos y reducir la regulación, ¿eh? O sea, atraer riqueza realmente. Menos regulación, menos impuestos, mayor libertad para crear negocios. Después de haber reducido las ganancias, la libra esterlina subió un 0.2% a 1,1188 dólares. Bien, comillas, lo entendemos y lo hemos escuchado, dijo Wanterk, ¿vale? Wanterk. Con respecto a la reversión de un plan para reducir la banda impositiva del 45%, una parte polémica del paquete de medidas que llevó a la libra esterlina a un mínimo histórico de 1,0327 y envió a los yields en espiral, ¿vale? Los yields, los rendimientos de los bonos subieron en espiral. También ha ocurrido en Estados Unidos, o sea que no tiene tampoco por qué ser atribuido a esto. Y claro, la libra esterlina cayó 1,03, sí, pero tampoco necesariamente por esto. Es más, para mí esto sería una razón de fortalecimiento de la libra porque atrae inversión extranjera. Vamos a ver, pensemos por un puto segundo. Si me están diciendo que va a haber menos presión fiscal, menos impuestos y menos regulación, ¿qué va a ocurrir con muchos negocios? ¿Dónde van a abrirlos? ¿En Europa o en Reino Unido? Menos presión fiscal y menos regulación. Menos papeleos y menos costes para las empresas. ¿Dónde abres tu empresa? Venga, pregunta fácil, ¿eh? Venga. En Reino Unido. Si las abres en Reino Unido, ¿qué es lo que está atrayendo Reino Unido? Inversión extranjera. Cuando entra inversión extranjera en un país, lo hace en la moneda nacional de ese país porque invierte en ese país, comprando ¿qué?
libras, la moneda nacional del país. Comprar libras, ¿qué hace? Aumentar la demanda de libras. Y cuando en un mercado aumenta la demanda, ¿qué ocurre con el precio? Que sube, amigos. En ausencia de una expansión, sube. Por lo tanto, que la libra se debilite o se fortalezca con este anuncio es relativo. Es como si decimos que por el anuncio fiscal de Japón, el yen está cayéndose a mínimos de 30 años. Ah, espera, pero Japón no ha anunciado ningún nuevo plan fiscal. Luego, ¿el debilitamiento de la libra se debe a ese anuncio? ¿O se debe a que el dólar está machacando al euro, está machacando al yen y está machacando también a la libra con independencia de ningún plan fiscal? No sé, son reflexiones que me hago. Yo creo que en realidad una cosa no tendría que ver con la otra y que la gente lo habría agradecido bastante. Continúa, ¿vale? Dice, claramente la libra esterlina ha tenido un mejor desempeño en las noticias, pero todavía hay muchas preguntas. En la última instancia, la tasa impositiva de 45 fue solo una pequeña parte de los recortes de impuestos no financiados anunciados, dijo Jan Foley, directora de estrategia de divisas de Rabobank. Bueno, Gonzalo, director de estrategias de Brújula de Mercado, te ha dicho otra cosa, ¿vale? Que también tiene su razonamiento lógico, monetario, ¿vale? De inversión también. La pregunta sigue siendo esta, dice, ¿esto es suficiente? La respuesta está clara dentro de unas semanas cuando finalicen las medidas del Banco de Inglaterra. Los activos de Reino Unido, la libra y los yields aún no están fuera de peligro. El gobierno británico tiene mucho que hacer para recuperar su credibilidad. Para mí, el anuncio de un plan fiscal como ese era una medida para incrementar su credibilidad. Yo creo más en el gobierno cuando veo que tiene un plan, ¿vale? No, pero va a aumentar la deuda. La deuda ya está aumentando igualmente, te pongas como te pongas. Mejor en esto. Mejor un plan de gasto, de expansión de gasto con el objetivo de crear actividad empresarial y económica, que en un plan de gasto con el objetivo de cerrar los negocios, dejarte encerrado en casa y pagarte subvenciones, que fue lo que hizo la pandemia, ¿vale? 30% de incremento de la deuda durante la pandemia, nunca lo olvides. Y cerraban los negocios. Por eso el Banco de Inglaterra impulsa las bolsas, ¿vale? Esto viene también del Sign of Times, del diario Sign of Times, SOTT.net, que dice: The Bank of England just saved the stock market for now. El Banco de Inglaterra salva a las bolsas por ahora. El mercado ahora cree firmemente que una recesión más severa es inevitable en 2023, una vez que estos aumentos de tasas se abran paso por completo en la economía, las tasas de interés de los bancos centrales. Pero el miércoles, después de días de ventas, el Dow Jones de repente subió aproximadamente 549 puntos. Eso es un pedo, ¿vale? Perdón, pero es un pedo para el Dow Jones. ¿Cuánto cotiza el Dow Jones ahora? Hace un año que no miro el Dow Jones, pero ¿qué cotiza? ¿20.000 puntos? Vamos a verlo. Este es Nasdaq, ¿no? Vale. ¿Qué sería? El 30. $29.000. 30.000 puntos cotiza el Dow Jones, ¿vale? Y te dice que se ha movido 550 puntos. Está bien, ¿no? Está bien. 550 puntos. Espérate, ¿dónde estás? Que no me deja sacar la calculadora. 550 puntos entre 30.000, que constituyen el 1,8%. No llega ni un 2% de movimiento. Según esto, el anuncio del Banco de Inglaterra salva las bolsas porque ha movido el Dow Jones un 1,8%. No sé, hoy está subiendo cerca de un 3% el S&P. ¿Qué banco ha anunciado algún tipo de medida? ¿Qué banco central lo ha hecho? ¿Vale? ¿Me seguís un poco la historia? Como casi todo el mundo, el Reino Unido ha estado lidiando con una inflación extremadamente alta. Esto ha obligado al Banco de Inglaterra a ser más restrictivo con su política, incluido el aumento de la tasa de referencia clave, que ha estado en niveles bajos durante muchos años. El Banco de Inglaterra también ha estado planeando reducir el tamaño de su balance en un proceso conocido como ajuste cuantitativo, es decir, básicamente retirar el dinero del Monopoly y vender los activos que compraron con el dinero del Monopoly. Oye, ¿te acuerdas que te compré estos bonos? ¿Con qué? ¿Con este dinero que acababa de imprimir? Sí. Vale, pues voy a vender los bonos y voy a recuperar el dinero, ¿vale? Eso es una reducción del balance. En el que el banco elimina los bonos de su balance, lo que elimina la liquidez de la economía. Claro, nos ha jodido. Si vuelvo a poner los bonos en el mercado, me vuelven a pagar los billetes del Monopoly que metí. Y esos billetes vuelven otra vez a la caja. Y al volver a la caja ya no están en circulación. Y al no estar en circulación hay más escasez de dinero fresco.
Dice, estos movimientos se consideran restrictivos porque las tasas más altas reducen los flujos de efectivo durante futuros de las empresas. Claro, está más caro el dinero porque hay menos dinero. Tasas de interés más altas. Quiero un préstamo. ¿A cuánto está el kilo de euros? Al 2%, señor. Venga, ponme kilo y medio. Ah, pues ahora ya está el 6. Hostia, pues ponme 250 gramos. ¿Me seguís? Una hipoteca. Lo que perjudica su poder de ganancias y conduce a estimaciones de ganancias más bajas y, por lo tanto, a valoraciones más bajas. Muchos bancos centrales de todo el mundo están siendo restrictivos en este momento para hacer frente a altos niveles de inflación. Para empezar, las cosas para algunas economías, si ha estado observando los mercados de divisas, el dólar estadounidense ha estado subiendo este año y recientemente alcanzó un máximo de 20 años. La libra esterlina, que hace un año cotizaba alrededor de 1,37 dólares, recientemente alcanzó su mínimo histórico cayendo a 1,03 dólares. La situación se intensificó esta semana cuando la primera ministra británica, Liz Truss, propuso recientemente una lista de recortes de impuestos que los inversores temían que exacerbaran la inflación, lo que llevaría al abandono de la libra y la deuda pública. Todo esto es una interpretación subjetiva, amigos, queridos amigos, de lo que hemos hablado ya. Los inversores probablemente no temían que subiera la inflación. La inflación ha subido irresponsablemente por medidas que han hecho ciertos políticos, que conocemos cuáles son, porque las hemos observado. Eso es lo que ha producido un aumento de la inflación. El combustible, la energía, es el activo más inflacionista que existe. No un programa para reducirte a ti los impuestos. Eso no es inflacionista. No por lo menos tan inflacionista como sus decisiones. Esas sí que han sido inflacionistas. Que no te confundan. A los inversores, a los empresarios, a los trabajadores, nos gusta que nos dejen más dinero en el bolsillo. Eso estimula la economía. Cuanta más actividad económica hay, menos inflación se produce. ¿Por qué? Básicamente porque la inflación se mide según la cantidad de bienes y servicios disponibles. Hay muchos billetes, ya, pero hay muchos productos. ¿Qué hay más? ¿Productos que billetes? ¿Qué hace el valor del billete? Bajar. ¿Qué hay más? ¿Billetes que productos? ¿Qué hace el valor del producto? Subir. ¿Me seguís? Eso es inflación. Entendida con buen ojo desde la perspectiva macroeconómica. David Ricardo, un clásico de la economía, ¿vale? La situación se intensificó esta semana por cuando la primera ministra, vale, esto ya lo hemos leído, el miércoles el Banco de Inglaterra intervino para tratar de estabilizar el mercado diciendo que compraría bonos del gobierno a largo plazo, que es lo opuesto a QT. Es decir, por un lado han dicho que iban a rebajar el balance, pero ahora dicen que están dispuestos a volver a comprar bono. ¿En qué huevos quedamos, amigos? La libra respondió positivamente y había subido cerca a 1,09 dólares al momento de escribir este artículo. Y continúa, entre ahora y el 14 de octubre el Banco de Inglaterra planea comprar alrededor de 65.000 millones de libras en bonos británicos a largo plazo, equivalentes a aproximadamente a 70.000 millones de dólares. Y también dijo que restaría su plan para comenzar a reducir el balance, retrasaría su plan para comenzar a reducir el balance, que fue, se supone, el plan para comenzar la próxima semana. El Banco Central planea comprar hasta 5.000 millones de libras en bonos por día que vencen en no menos de 20 años. Es decir, se desdice también la política monetaria. La política fiscal rectifica y su anuncio de reducir impuestos se cancela, parcialmente al menos. La política monetaria de ajuste del balance se cancela también y anuncian que van a comprar bonos del Estado. ¿Para qué? Para que reduzca la tasa de interés a la que presta Reino Unido. ¿Por qué? Porque lo va a comprar su caja de Monopoly, el Banco de Inglaterra. ¿Me seguís? Bien, vale, esa es un poquito la receta. Y creo que continúa, creo que tiene un coletazo más este artículo que te voy a comentar ahora para que no te quedes sin tener conocimiento de las cosas bien, vale, a fondo y para que digas, estoy aprendiendo a entender cómo funciona el mundo con brújula de mercados, así que suscríbete y dale un like, porque si no le das a like realmente luego YouTube tampoco es que promocione mucho estos vídeos, que yo creo que ayudan bastante a entendernos en qué plano nos movemos, ¿vale? Dice, si el QT se va de forma negativa para las acciones, entonces un cambio repentino del Banco de Inglaterra comienza a comprar bonos. Flexibilización cuantitativa y devuelve la liquidez a la economía de manera efectiva es un evento positivo para las acciones. Bueno, básicamente aquí dicho como el culo porque es una traducción, pero lo que está diciendo es
que si se pone en práctica ese plan, lo que va a hacer es estimular el mercado de acciones igualmente, porque va a ser más dinero en el mercado. Dice, también podría respaldar la idea de que la Reserva Federal podría girar repentinamente y volver a las políticas de dinero fácil que ha empleado durante la última década, lo que podría explicar por qué los mercados estadounidenses aprovecharon la ola del miércoles. Es decir, que muchos dicen, si esto lo está haciendo el Banco de Inglaterra, que es anglo-estratega, también lo va a hacer el otro hermano, que es anglo-estratega, que es la Reserva Federal. Pero, amigos, amigas, la libra puede hacer esto. El dólar estadounidense es una moneda mundial y le cuesta mucho más hacer este tipo de cosas. Ha habido un grupo de inversores estadounidenses que creen que la Fed no se mantendrá durante mucho más tiempo en esta posición. Por eso creen que la Reserva Federal rectificará como lo ha hecho el Banco de Inglaterra. Estará por ver, ¿vale? Aún así, el Banco de Inglaterra solo está tratando de hacer esto para estabilizar la libra y todavía quiere reducir más su balance, por lo que este giro repentino podría ser temporal, especialmente si la libra puede estabilizarse. Si vemos que la libra recupera frente al dólar, es posible que estos no sigan con su plan del quantitative easing y empiecen a restringir la libra, ¿vale? Y creo que con eso me queda solamente este último artículo, que es bastante breve, que nos cuenta cómo los BRICS siguen en la línea de planificar un nuevo orden monetario frente al dólar y frente al euro. Y te repito que esto es especialmente interesante ahora porque los BRICS son particularmente Rusia y China, y después Brasil, Sudáfrica, etcétera, pero la India también con mucha capacidad productiva. Pero esto es básicamente lo que va a estar edificando un nuevo orden monetario, ¿vale? Dice, según se informa, el grupo está listo para desarrollar mecanismos de pago alternativos para alejarse del dólar estadounidense y del euro. Los países del BRIC están trabajando para establecer una nueva moneda de reserva para servir mejor a sus intereses económicos, dijo esta semana el embajador general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Pavel Nashev. Se basará en una canasta de monedas del bloque de 5 naciones. Es decir, va a meterle el real brasileño, el rublo, el yuan. Bueno. Se está discutiendo la posibilidad y las perspectivas de establecer una moneda única común basada en esta cesta de monedas de los países de los BRICS, dijo Kazev durante la discusión sobre la expansión de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Según el diplomático, los Estados miembros están estudiando activamente mecanismos para intercambiar información financiera y desarrollar una alternativa confiable a los pagos internacionales. Es un esfuerzo para reducir la dependencia del dólar y el euro. Los BRICS están preparados para construir una infraestructura financiera conjunta que permita la creación de una moneda de reserva. El grupo, que comprende Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha estado impulsando los lazos económicos con un volumen de negocio en constante crecimiento a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia y el conflicto de Ucrania. Los BRICS había dicho anteriormente que estaban trabajando para establecer una red de pago conjunta y reducir la dependencia del sistema financiero occidental. Los países miembros también han estado aumentando el uso de monedas locales en el comercio mutuo. ¿Quiénes son? Lo conocéis, lo sabéis, lo hemos comentado en Brújula de Mercado. Los pactos económicos, energéticos, desde el año 2014 entre China y Rusia han sido cerrados bajo un comercio, por ejemplo, en yuanes, de la energía, del gas licuado ruso hacia China, etcétera, 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 ¿vale? Eso es todo hasta aquí. Espero que te haya gustado el reporte de esta semana, que ha sido, creo que, bastante ligero, yendo al grano, y que os he comentado un poco cómo están los panoramas. Credit Suisse también era otra cosa que había que comentar, porque los CES están súper incendiados. Pero bueno, creo que en el caso de Credit Suisse, sin haberlo investigado a fondo, lo que veo es que es la misma historia que ocurrió con el Deutsche Bank. O sea, os recuerdo, creo que fue por 2016 o 2017, Deutsche Bank empezó a tener unos CDS súper alterados, súper disparados, y que trajo muchísimo miedo, y se empezó a hablar de la quiebra del Deutsche Bank, que iba a pasar con el Deutsche Bank, que estaba súper apalancado, que tenía poca liquidez disponible, bla, 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 etcétera, etcétera. Y ahí siguen, ¿vale? La banca europea está muy tocada. En este caso es la banca suiza, y la banca suiza tiene altas reservas. No olvidéis que tiene tasa de interés negativo desde hace años. Te cobran por prestarles dinero porque les sobran los billetes. Todo hay que decirlo, ¿vale? Y el Banco Nacional de Suiza está totalmente corporativizado. Está relleno su balance de activos de todo tipo, como el de Japón. Así que me cuesta creer que en Suiza tengan problemas de liquidez, o que el Banco Nacional Suizo no pueda hacer cualquier tipo de maniobra para contrarrestar el efecto de withdrawal que pueda tener este Credit Suisse, ¿vale? Eso es todo. Así que te dejo que disfrutes de la semana. Ahora haré el reporte de gráficos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente reporte, que esta vez sí haré en directo.
Y sobre todo, tener mucho cuidado con el mercado. Nos vemos en las redes sociales. Seguidme en Twitter si queréis ver los comentarios que voy haciendo durante la semana sobre diferentes noticias, ¿vale? Chao, hasta la próxima.